Áreas monetarias, la experiencia europea. El 1 de enero de 1999 fue el día del nacimiento del euro, la nueva moneda común de la Unión Económica y Monetaria Europea, formada por 11 de los 15 países que integran la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Portugal, quienes decidieron integrarse en una zona monetaria y adoptar una moneda común. Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, países que pertenecen a la Unión Europea, decidieron no participar en la Unión Económica y Monetaria por el momento, y Grecia no cubrió los criterios establecidos para su admisión, por lo que actualmente no forma parte de la zona monetaria. ¿Qué es un área monetaria óptima? Un área monetaria óptima es la zona territorial en cuyo interior las ventajas de tener una moneda única superan a los inconvenientes. Se trataría esencialmente de los beneficios de hacer coincidir un área comercial con un área monetaria. Criterios clásicos que permiten configurar un área monetaria óptima: elevada apertura comercial entre los países de la zona, elevada movilidad de factores, capital y trabajo, capaces de responder a perturbaciones asimétricas entre los países dentro de la zona. Alto grado de diversificación que minimice la posibilidad de shocks asimétricos. La existencia de un poder fiscal, federalismo fiscal, para hacer frente a dichos shocks asimétricos. Áreas monetarias óptimas. Una revisión de la literatura. La zona euro no constituye un área monetaria óptima, ya que no cumple algunos de los criterios que definen este tipo de área. Uno de estos criterios es la existencia de un presupuesto federal de dimensiones lo suficientemente amplias como para hacer frente a cualquier problema que se presente asimétricamente en algunas de sus regiones. Otro criterio es la movilidad de factores, claramente insuficiente en el caso de la mano de obra. Por el contrario, la movilidad de mercancías es casi total tras más de medio siglo de mercado común, y el capital circula libremente por toda la zona euro sin limitación alguna. Planteamientos iniciales de Robert Mundell en 1961. La contribución principal de Mundell se refiere a que la movilidad de factores, principalmente la mano de obra, pueden sustituir a las variaciones en la tasa de cambio para restaurar, ante un choque asimétrico, tanto el equilibrio interno como el externo. La teoría de las áreas monetarias óptimas ha evolucionado profundamente desde los planteamientos iniciales de Robert Mundell en 1961, en donde se entiende como una economía con varias regiones y una sola moneda, que ha logrado el equilibrio interno y el equilibrio externo. Aportación adicional de Ronald McKinnon en 1963. Consiste en la introducción de la apertura comercial como un elemento básico en la definición de las áreas monetarias óptimas. En efecto, en economías pequeñas y muy abiertas al exterior, la utilidad del tipo de cambio es reducida. En consecuencia, para las economías pequeñas y abiertas, lo recomendable son las tasas de cambio fijas. Esta amplia apertura comercial de los países miembros tiene la ventaja de sincronizar los ciclos del crecimiento, haciendo más improbables los impactos asimétricos. Aportación de Krugman en 1992. Krugman introduce un matiz digno de tener en cuenta: la concentración en el espacio de las economías de escala y de aglomeración en un área monetaria integrada puede en el largo plazo generar comercio interindustrial entre las regiones más avanzadas y las más atrasadas, facilitando de esta manera impactos asimétricos en los países periféricos. Aportación de Peter Kennan, 1969 y 1995. Se refiere a la importancia de la diversificación productiva como un criterio adicional
para delimitar un área monetaria óptima. Una región es un conjunto homogéneo de productores que utilizan la misma tecnología, abastecen una misma demanda también homogénea y por lo tanto mantienen el mismo ciclo productivo. Cuantas más regiones tenga un país, más diversificada será su economía y por lo tanto, ante choques asimétricos, el ajuste en términos de desempleo no es tan drástico, ya que la mayor diversificación aumenta las oportunidades laborales para los trabajadores. Preferencias homogéneas desarrolladas por Richard Cooper en 1969. Richard Cooper, quien define un área monetaria óptima como aquella donde las poblaciones de los distintos países que la integran comparten un mercado en común y unas nuevas preferencias iguales o próximas al respecto de los bienes colectivos, es decir, estabilidad macroeconómica, naturaleza del estado del bienestar, tasa de desempleo, nivel de inflación, etc. La nueva teoría óptima de las áreas monetarias óptimas, denominada por Paul de Grauwe en el 2009. Esta nueva teoría reposa sobre la introducción del análisis coste-beneficio y la credibilidad de las autoridades como elementos definitorios de la optimalidad de las áreas monetarias. En consecuencia, los países más inflacionistas estarían interesados en integrarse en un área monetaria óptima para beneficiarse de la reputación y credibilidad de las autoridades de los países menos inflacionistas y así reducir la brecha. Un enfoque adicional es el que presenta Frankel y Ross en 1998. El enfoque de Frankel y Ross sostiene que los criterios para formar un área monetaria óptima no necesariamente debe cumplirse ex ante, ya que la endogeneidad puede permitir que se cumplan ex post. El criterio de un área monetaria óptima va evolucionando en el tiempo de tal modo que los países terminan satisfaciendo los criterios ex post, aunque no los cumplen ex ante, porque la integración comercial, el patrón de comercio y la correlación de los criterios se refuerzan mutuamente. Integración económica. Es el proceso de eliminación de restricciones al comercio internacional, a los pagos y a la movilidad de factores. Niveles. Área de libre comercio, unión aduanera, mercado común, unión económica y monetaria. Uniones monetarias. Es cuando dos países acuerdan compartir la misma moneda, es decir, existirá movilidad de mano de obra, flexibilidad de precios y salarios y sistemas de estabilización de transferencias. Tipos de uniones monetarias. Existen dos tipos de uniones monetarias, la unión monetaria óptima y la unión monetaria subóptima. Ventajas de la unión monetaria óptima. Se eliminan riesgos asociados con fluctuaciones cambiarias, disminuyen costos de conversión de moneda, protección contra las alteraciones monetarias y especulaciones. Se reducen las presiones políticas de protección al comercio. Desventajas de la unión monetaria óptima. Ausencia de una política económica y nacional, incapacidad de los países de reducir su deuda pública por medio de la inflación. La transmisión a la moneda común da lugar a la especulación. Ventajas de la unión monetaria subóptima. Da lugar a la comparación genuina de precios. Se facilita la inversión en otros países. Efecto positivo capitalizador de bienestar por convergencia de políticas económicas. Acceso a un mercado potencial de 400 millones de habitantes. Desventajas de la unión monetaria subóptima. Beneficios directamente proporcionales al volumen de comercio entre países. Las ganancias son mayores en un grupo reducido de países. Modelos por verso al no aplicar los criterios de convergencia. Evidencia empírica, evolución y etapas a través de los años. El fin de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Comunidad Europea de Carbón y del Acero. Terminada la Segunda Guerra Mundial y después de los conflictos armados que dejaron a Europa devastada,
Entonces allí aparecieron los movimientos de solidaridad y deseos de construir una paz durable que jugó un papel importante en la construcción de la Europa unida. Los tratados de Roma. Estos tratados, firmados el 25 de marzo de 1957, dan nacimiento por un lado a la Comunidad Económica Europea y por otro lado a la Comunidad Europea de Energía Automática. Aunque el fin de la Comunidad Europea era desde un principio la abolición de los obstáculos a la libre circulación de bienes y servicios, de capitales y de personas de los 6 estados arriba mencionados, y se formó solamente un mercado común para el conjunto que mide las políticas económicas para las áreas de competencia comercial, comercio exterior, acción social, agricultura, transporte y energía. La Europa monetaria. Aun cuando con anterioridad a los años 70 ya se hablaba de la unión monetaria de los países miembros de la Comunidad Europea, puede decirse que el reporte de Werner en 1970 es el primero que propone una forma de llegar a una moneda europea, única en 3 tiempos: reducción de las fluctuaciones entre las monedas europeas, liberación de capitales y, por último, fijación irrevocable de variables entre las monedas locales. Sistema monetario económico. Una nueva etapa comienza en marzo de 1979 con la entrada en vigor del Sistema Monetario Europeo. El objetivo del sistema era estabilizar los tipos de cambio de los países miembros a fin de contribuir a un mejor desarrollo de las relaciones comerciales y financieras entre ellos. El Acta Única Europa. A mediados de los años 80, los beneficios de la Unión Europea no parecen tan evidentes a los ojos de todos los participantes. Hay recesión en Europa y todavía subsisten algunos obstáculos a los intercambios entre los países miembros. El Tratado de Maastricht, firmado el 7 de febrero de 1992. No habría sido posible sin el logro de los objetivos del Acta Única Europea. Este tratado hizo posible la Unión Europea de los 12 países que conformaban la comunidad a esa fecha. Esta unión incluye 2 aspectos: la unión económica monetaria y una unión política. La introducción del euro. El euro nació oficialmente el 1 de enero de 1999 y el 4 de enero del mismo año los mercados europeos de capitales empezaron a funcionar con la nueva moneda. Las monedas y billetes no estarían disponibles para la circulación del 1 de enero del 2002 y solamente bajo la forma de escrituras contables, cuentas de cheques, giros bancarios, transacciones y operaciones electrónicas que los agentes económicos pueden utilizar el euro si así lo devastaban. Criterios de inclusión de la Unión Económica y Monetaria. Los estados que forman la Unión Europea, para evitar al máximo las disparidades económicas susceptibles de provocar dificultades al adoptar una moneda común, decidieron comprometerse a cumplir criterios de convergencia para ser incluidos en la Unión Económica Europea. Estos criterios fueron definidos en 1991 y se llegó a la conclusión de que la Unión Económica y Monetaria debía unir a países con situaciones económicas comparables, principalmente a lo que se refiere a la estabilidad de precios de dichos criterios de convergencia, de los cuales son los siguientes: tasa de inflación, tasa de interés a largo plazo, tipo de cambio, déficit público, deuda pública. Los aspectos monetarios de la zona euro. A efectos de contextualizar adecuadamente la problemática abordada en este trabajo, conviene remontarse en el tiempo a la búsqueda de las raíces del proceso de integración monetaria. En este sentido, podríamos señalar que la dinámica de una integración monetaria en Europa se manifiesta ya de forma muy visible desde 1971, tras la ruptura de la convertibilidad automática entre el dólar estadounidense y el oro.
La crisis europea. Pues bien, ha tenido que venir el primer shock de envergadura al que tiene que hacer frente la zona euro para poner en manifiesto toda su crudeza. No estamos ante una crisis griega o financiera mundial, estamos ante una crisis de zona euro, con probabilidades de que desaparezca la unión monetaria, ya que los mercados saben perfectamente que la zona euro no es un área monetaria óptima. Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como Brexit, es una meta política perseguida por determinados partidos políticos, grupos civiles y personas individuales del Reino Unido, que buscan que su país abandone la Unión. El retirarse de la Unión Europea es un derecho de los Estados miembros en virtud del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, o también conocido como el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre del 2009. Se refleja por primera vez la posibilidad de que un Estado miembro se retire voluntariamente de la Unión Europea. El Brexit introducirá inestabilidad en la política sajona y riesgo en la economía británica, y añadirá incertidumbre en el proyecto europeo. Los mercados descontrolaron la permanencia de la Unión Europea. Por ello, el 24 de junio, las bolsas europeas perdieron 325 millones de euros. Esto es el 3.1% del PBI y la Unión Europea, y esto posee de la intervención del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. El Reino Unido es el cuarto contribuyente bruto de la Unión Europea, con una aportación que en el 2015 fue el de 12.900 mil millones de libras, de 16.99 millones de euros por la campaña del Brexit. Eleva esta cifra a 19.000 millones de libras, porque no tiene en cuenta el llamado cheque británico. Si Gran Bretaña decide irse, le dará la espalda a un proceso de integración a la Unión Europea que se inició en 1951, aunque solo llegó a ser parte del proceso en 1973, después de varias solicitudes de ingreso que le fueron negadas y que hoy pasaron a un tercer o cuarto plano. Gran Bretaña se caracterizó siempre por una gran diferenciación y orgullo. Por eso votó conservar su moneda, la libra, y la independencia de su banco central, al igual que otros países más chicos de Europa cuando se constituyó la eurozona. Incluso hace pocos meses atrás pudo haber perdido a uno de sus 4 países. Escocia, luego de gran reñida votación, finalmente se mantuvo. Mientras tanto, la libra en su paridad contra el dólar ha excusado a una violenta reacción adversa desde fines del 2014, que la ha llevado a los mismos niveles que se encuentra hoy y que constituyen un soporte de muy largo plazo, incluso por debajo de la paridad que poseía en el 2008. Si Gran Bretaña se va, la Unión Europea, diversas restricciones en su comercio con el resto de Europa y del mundo se aplicarán, dando la espalda a un bloque de 28 países con más de 500 mil millones de consumidores. Estando en la Unión Europea, el comercio con otros países del bloque es más fácil, y ese gran mercado beneficia a la economía británica hoy. Muchos tratados, excepciones arancelarias y aranceles preferenciales al comercio se perderían. Y el flujo de inmigrantes jóvenes y dispuestos a trabajar es un factor de dinamismo que su economía podría perder. Ni hablar del tema de seguridad. La protección entre sus miembros es una realidad. Asimismo, la posible degradación de muchas sedes de multinacionales que se vieron atraídas por excepcionales fiscales y un puente a toda Europa apoyada por un centro financiero mundial. Será muy difícil de evitar un periodo de inestabilidad de corto plazo que afectaría negativamente a las inversiones y además de tener un impacto adverso sobre su calificación crediticia. Las exportaciones se resentirían y las perspectivas de crecimiento también. Si Gran Bretaña se queda, su economía crecería en un 2% y este año a 2.25% en el 2017. Pero el Fondo Monetario Internacional alertó que Gran Bretaña podría ser entre 1 y 9% más pequeña a largo plazo que si fuese miembro pleno de la Unión Europea.
además de aumentar la volatilidad de sus mercados accionarios, una baja en la inversión directa extranjera y un golpe bajista a su mercado inmobiliario. Además, diversos bancos han estimado el costo económico de una salida. Se predice un impacto adverso del PBI de 0,6 puntos porcentuales el primer año y más de 5% de caída. En la libra, el dólar, el Tesoro de Gran Bretaña vaticinó una recesión casi asegurada y un costo de la salida del 3,6% del PBI. ¿Es Europa una unión monetaria óptima? Es importante preguntarnos si los países que forman la Unión Económica y Monetaria Europea constituyen una zona monetaria óptima, la que es definida por André Broxiner como un espacio económico en donde los factores de producción, capital y trabajo son suficientemente móviles para realizar un ajuste en caso de choque asimétrico. Por el contrario, si una región es afectada de forma simétrica por un choque y si los factores de producción son suficientemente móviles, otra forma de ajuste, como el tipo de cambio, deberá ser utilizada. Entonces, la zona euro no constituye un área monetaria óptima, ya que no cumple algunos de los criterios que definen este tipo de áreas. Uno de los criterios es la inasistencia de un presupuesto federal de dimensiones lo suficientemente amplia para hacer frente a cualquier problema que se presente asimétricamente a alguna de sus regiones. Otro criterio es la movilidad de factores, claramente insuficiente en el caso de la mano de obra. Por el contrario, la movilidad de mercancías es casi total, tras de medio siglo de mercado común, y el capital circula libremente por toda la zona euro, sin limitación alguna. Conclusiones y recomendaciones. Muchos fueron los que en los inicios de la construcción de la Unión Europea estudiaron los posibles problemas y consecuencias a los que se tendrían que enfrentar los países que formaban, partiendo del marco teórico que existía sobre las áreas monetarias óptimas. La literatura que existe al respecto es comúnmente desde Graue, Filting, Coxay, Roger, Krugman y un largo etcétera. La respuesta ha sido negativa. La zona euro no era un área monetaria óptima y muchos de entre ellos preconizaban en un futuro su desaparición al primer shock de envergadura que se presenta. Los razonamientos, entre otros, eran que había una asimetría entre países del norte y el sur. Ante un déficit público, el recurso a la monetarización ha sido frecuente, incluso la financiación mediante la emisión de deuda pública en condiciones de mercado afecta a los tipos de interés y condiciona la política monetaria y los tipos de cambio. Al perderse la política monetaria y cambiaria, se pierde la flexibilidad para tomar y afrontar los llamados stocks asimétricos o específicos de cada país. Las políticas monetarias y tipo de cambio se han utilizado para muy diversos fines: restablecer la competitividad de productos de un país o para obtener ganancias de competitividad empobreciendo el país vecino. Pero ante un stock asimétrico, el principal problema para la unión monetaria radica en el coste de suponer renunciar a utilizar estos instrumentos cambiarios de reforma diferenciada. Y subsistirán además fuentes de hecho específicos, como pueden ser márgenes de autonomía en la política fiscal, los ajustes alternativos a los cambiarios y monetarios ante un stock asimétrico. Cuando se está en un área monetaria son la movilidad de factores, en particular el factor trabajo, y esto no se da en la zona euro, por razones culturales y lingüísticas e incluso legislativas de cada estado. La pérdida de flexibilidad que supone renunciar a las variaciones de los tipos de cambio puede ser importante en la medida que haya importantes sectores productores de bienes no comerciales. Otra segunda alternativa sería vía ajustes salarios reales según la productividad. La referencia salarial ya no sería el poder adquisitivo, sino la productividad. Por ejemplo, en Estados Unidos, por cada dólar en que se contrae la renta de un territorio, el sistema fiscal regional compensa entre 25 y 40 centavos. Nada parecido surge en Europa, ni había la más mínima voluntad política de una compensación fiscal hasta ahora.
La tercera alternativa son los mecanismos fiscales federales, consistente en una articulación entre niveles de gobiernos con ajustes automáticos. Mientras el norte de Europa ha fijado salarios según su productividad, el sur los fija según la capacidad de compra, lo que ha supuesto un diferencial de competitividad. El norte exportador y el sur importador. Incluso la moneda única puede generar la tensión de reivindicaciones salariales igualitarias entre los países que componen la zona euro.